Reciban un saludo de su servidor Ángel de Jesús Pacio Quiterio, estudiante de la maestría en Educación Matemática de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien trae ante ustedes la comunicación breve llamada Implementación de la calculadora descompuesta como MILU para el desarrollo de estrategias de cálculo mental. Para este trabajo vamos a definir como punto de partida algunas características importantes del cálculo mental, que es un procedimiento que se desarrolla mentalmente por medio de estrategias, técnicas o actividades mentales que buscan encontrar el resultado de una tarea de forma exacta, llegar a un resultado exacto y sin el recurso adicional de algunas herramientas como puede ser lápiz y papel. Sin embargo, Lemonidis menciona que sí se puede usar el lápiz y el papel solamente como un recurso adicional o como un apoyo mental para resolver las estrategias. El cálculo mental tiene algunas características también importantes relacionadas a la didáctica y a las matemáticas. Es importante conocer los números en cuanto a sus propiedades, con composición, a lo cual se le conoce como sentido numérico. Y conociendo el sentido o teniendo el sentido numérico, entendemos que una sola tarea puede ser cambiante y puede ser resuelta de formas diferentes. Esta característica le vamos a llamar que es variable. Y al entender que una respuesta o una tarea tiene formas diferentes, pero con el mismo valor, bueno, entendemos que un todo se puede partir en partes. Y estas partes pueden ser diferentes entre sí, o con esto podemos reconocer que los números tienen una propiedad holística. Ya en la resolución de las tareas y de encontrar el resultado a una operación, entendemos que también el cálculo mental tiene una característica de flexibilidad que va muy ligada a adaptar las estrategias de acuerdo a la resolución de las tareas. Y es bien importante mencionar que la resolución de las tareas van o se relacionan de acuerdo a la circunstancia en el contexto. Desde luego, cada quien puede escoger una estrategia de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a su eficacia, a la eficiencia o al conocimiento previo. Y estas tareas, o estas, perdón, estrategias también se van cambiando de acuerdo a la ejecución. Entonces vemos un procedimiento previo y durante la resolución de las tareas. Nuestra investigación tiene características importantes. Una de ellas es el uso de un milú, y este milú tiene o se acuña a Guy Brusseau y se puede traducir esta palabra como medio. En este caso vamos a usar, o usamos, perdón, una aplicación llamada Broken Calculator que funciona como este medio que promueve o desarrolla retos a los estudiantes para hallar estrategias y que este medio se vuelve un antagonista. Es decir, tiene que retar necesariamente al estudiante, pero al mismo tiempo que lo reta en una situación adidáctica, el docente llega a ser desplazado y el estudiante es el que por medio de sus recursos empieza a desarrollar su conocimiento. Entonces buscamos que por medio de esta estrategia o de este MILU, perdón, el estudiante desarrolle estas estrategias. Este MILU también tiene la característica de dar una respuesta a las estrategias y a los procesos que hicieron los estudiantes y esta característica se llama devolución. La devolución que se hace a los estudiantes pues varía de acuerdo a los procedimientos hechos de cada uno de ellos. Algunos estudiantes en la investigación se dieron cuenta que hicieron muchos pasos, se dieron cuenta cuáles fueron sus errores y trataron de corregirlos, pero sobre todo algunos trataron inclusive de usarlo de una manera más eficaz y al mismo tiempo pues usar la calculadora y hallar el resultado de una manera más rápida. Este trabajo también parte del interés de conocer que la calculadora pues puede usarse de manera creativa y no y quitar un poco el estigma que tienen algunas las calculadoras, perdón, en algunas clases de matemáticas y verlo de una manera más interesante y más estimulante. Nuestro menú funciona de la siguiente manera: se pueden quitar en la pantalla teclas a voluntad, por eso también se le conoce como calculadora rota o calculadora descompuesta, y se busca hallar el resultado de la tarea o la meta establecida en la pantalla. Y del lado derecho, pues vemos los pasos realizados por los estudiantes llamados devolución. En este caso también se ven la cantidad de pasos realizados y los alumnos, por medio de su propio criterio, deciden reducir las tareas, hacer las tareas en menos pasos o encontrar respuestas más creativas y flexibles. El objetivo general fue contrastar el impacto que tiene la aplicación tras usarla como un MILU en situaciones didácticas con dos grupos experimentales y dos grupos de control.
de sexto de primaria para el desarrollo de estrategias de cálculo mental. Y esta investigación fue realizada en Puebla, México, y el hecho o el interés de usar dos grupos experimentales y dos grupos de control tiene una finalidad, y es que se reconoció durante la entrevista con las docentes que ellas habían hecho un trabajo previo con los estudiantes y que habían trabajado en cursos anteriores estrategias de cálculo mental. Lo interesante es que las docentes, en este caso, afectan como una variable, pero que estas docentes habían trabajado con estrategias diferentes entre sí. Esta investigación tiene un alcance exploratorio descriptivo con un enfoque mixto, con pretest, posttest, una clase piloto y con el trabajo de 10 sesiones aproximadamente. Y esto se debe a que al tener varios estudiantes no teníamos tantísimos recursos digitales como nosotros quisiéramos, entonces teníamos que pasar por cada grupo por separado para que los recursos fueran suficientes. Como les mencionaba, reconocemos que el trabajo docente puede ser una variable. Para el caso de la docente A, nos mencionaba que ya había trabajado previamente haciendo o buscando números dobles, buscando números triples, usando tablas de variación proporcional. Y en el caso de la docente B, usó una estrategia donde ella menciona que les dictaba 5 operaciones de forma mental y los estudiantes buscaban esa respuesta y solamente lo colocaban en la libreta. Todo esto pasaba durante un tiempo cronometrado por la docente y entonces esta característica lo que invitaba al estudiante era a hacer la operación de dos formas, que lo imaginara en su mente y colocara la respuesta o que se imaginara o hiciera la operación en el aire. Este tipo de estrategia la reconoce un autor llamado Lemonidis, perdón, apellidado Lemonidis, y la nombra como estrategia de imagen mental, por obvias razones. Lemonidis ha trabajado mucho en la búsqueda, la recopilación de diferentes estrategias y ustedes pueden ver algunas, estas son ilustrativas. Hay más, aquí yo reconozco algunas y menciono algunas importantes que vamos a mencionar más adelante, como es la estrategia de división de 10 en 10, que consiste en descomponer las cantidades en decenas, quitarle las unidades, sumar las unidades, como el caso de 38 más 25, donde suman primero 5 más 8, se obtiene 13, luego se suma 30 más 20, que son las decenas que se dejaron a un lado, se obtiene 50, y del 50 más el 13 se obtiene el resultado total. Esta es una estrategia que les puedo anticipar, es muy recurrida por los estudiantes, y en el caso de operaciones, por ejemplo, de la multiplicación, recurren mucho a la recuperación directa, que es, por ejemplo, que ellos conozcan las tablas de multiplicar y que, por ejemplo, si se les pide 8 por 11, ellos saben que 8 por 10 es 80 y a partir de lo que ellos conocen puedan acceder a la respuesta de la tarea solicitada. Existen diferentes estrategias, hay para suma, resta, multiplicación, división, y bueno, dado por el tamaño de la investigación, solamente nos enfocamos a estas 4 áreas. En diferentes sesiones tuvimos diferentes objetivos de implementar las tareas. Una de ellas era el conocimiento del valor posicional, el conocimiento propiamente de la calculadora, que se familiarizaran a ella, que entendieran la parte de la pantalla que les hace una devolución. Algunas tareas fueron más en sentido de buscar adaptabilidad, flexibilidad. Algunas otras tratamos de que los alumnos inducieran algunas propiedades de las operaciones. Y después de este proceso, donde los estudiantes desarrollaban su propia estrategia, se institucionalizara dentro del salón de clases. Les mostramos a continuación algunos hallazgos interesantes durante las sesiones. En un inicio encontramos que algunos estudiantes pudieran dar indicios de honrar al contrato didáctico, que al ver los números en la pantalla quieren honrar o quieren usar necesariamente estas cantidades. Y en algunos casos puede ser útil, ¿no? Por ejemplo, que 35 más 26 sí se podía colocar en la calculadora y algunos estudiantes se dieron cuenta y lo introducían directamente así. En algunos casos muy particulares, que se les pedía una multiplicación, ocupaban necesariamente esas cantidades y solamente cambiaban el signo. Pero bueno, fueron algunos inicios que encontramos posibles de contrato didáctico y que falta analizar más adelante. Pero dentro de esta parte también interesante encontramos que hay dos procesos importantes. Los alumnos llegan a hacer
un cálculo previo al uso de la calculadora y algunos trabajaban durante la calculadora. Como podemos ver en la imagen del segundo caso, por ejemplo, 36 más 26, la alumna o el alumno sabía que el resultado era 61. El procedimiento lo hizo de forma mental. Y después, en la calculadora buscó una forma de colocar el resultado con operaciones alternas. Por eso podemos ver que aunque ya conocía de antemano el resultado, colocó otras operaciones. Hubo dos procesos, un previo y uno durante el uso de la calculadora. También observamos el uso de la recuperación directa como una estrategia, donde para llegar a 21, en lugar de usar sumas, ocupó una tabla de multiplicar porque se le hizo más sencillo y obtuvo la respuesta más rápido. Y en la última imagen, esta sesión o esa clase o esa tarea, perdón, se buscaba el conocimiento del sistema de valor posicional. Solamente para llegar a 170 se podía ocupar el número 0, 1 y 2. Hubo algunos niños que trataron de sumar 11 más 11 más 11 y era muy complicado para ellos. Después optaron por usar decenas y después otros niños de manera más creativa se dieron cuenta que podían ocupar desde luego múltiplos de 10, que podían ser 20. Y algunos niños más creativos se dieron cuenta que no era necesario estar sumando decena tras decena, sino que podían empezar, por ejemplo, en 120, como es el caso que tenemos aquí, y de ir sumando después 20 más 20 más 20. Entonces, la imagen que ustedes tienen aquí enfrente es el trabajo de uno de los alumnos que tuvo mayor creatividad y adaptabilidad para resolver esta tarea. En otro tipo de operaciones encontramos, por ejemplo, en la primera, que nuestra estudiante hizo alrededor 20 movimientos, pero estos movimientos desde luego son demasiados y vemos durante el proceso un proceso de aproximación. No había como una planificación, un plan exacto para llegar a la respuesta. Lo interesante en esta tarea y que les mostramos es ya los pasos finales, donde hizo una poda, digamos, se recorrió menos pasos, se dio cuenta que al no poder restar 63 directamente el número 25, que era el de la tarea, fue restando por partes. Desde este antepenúltimo paso vemos 63 menos 10 y luego 63 menos 16, pero se dio cuenta que estaba cayendo en este problema de reconocer las cantidades y de confundirse. Entonces vemos cómo mejor optó, perdón, por colocar menos 16 y luego menos 9 y se sabe que pues el 16 con el 9 se forma la cantidad de 25. Entonces lo que hizo este estudiante fue solamente introducir esta resta de forma diferente. Y para el caso segundo, observamos cómo precisamente igual tiene muchos pasos y se buscaron formas alternas. La situación que vemos aquí particular es la pérdida o la confusión que tuvo aquí de los números que de momento puso 58, por ejemplo, en este paso, que estaba restando y luego quiso agregar un 1. Entonces aquí hubo una pequeña confusión, pero vemos precisamente cómo aquí los estudiantes caían en este tipo de situaciones y con el uso de la calculadora, principalmente, se le fue dando sentido y dirección a este tipo de obstáculos que se encontraban, principalmente en la resta. Durante las sesiones encontramos, en la primera parte de los grupos controles se juntaron y vemos que tienden a cometer más errores y notamos después de los errores que la estrategia mayor usada es la de imagen mental, de usar mentalmente o tratar de resolver la operación por su cuenta en el aire. Y en el grupo experimental observamos que la estrategia más usada es la de 10-10 división. En segundo lugar, la de imagen mental, perdón, es el error. Y posteriormente la de imagen mental. Entonces notamos que en ese sentido los grupos control tienen mayores errores, el grupo experimental tuvo menos errores y si nosotros checábamos los cocientes en la cantidad de estrategias bueno, los errores entre las estrategias totales, el grupo control tiene un cociente más grande de 0.48 y en el grupo experimental es de apenas de 0.2. La investigación se encuentra todavía en la parte de análisis de los resultados y las primeras aproximaciones es que precisamente el grupo experimental tiene medias más altas que el grupo control, tanto en cada una de las áreas como en los puntajes totales, pero vemos que sí hay una diferencia en el uso de estrategias, vemos que hay más estrategias en el grupo experimental que en el grupo control y vemos que aparentemente hasta este momento sí hay una mejoría. Haremos diferentes pruebas estadísticas para ver el valor de significancia y poder tener las conclusiones para otra próxima sesión. Por su atención, les agradece mucho su servidor. Me voy, no sin antes compartirles que las matemáticas son como una cajita de herramientas. Entre más herramientas tengas, más problemas puedes resolver. Muchas gracias.